Vamos a hacer un pequeño recuadro aquí en su parte derecha. Sé que no se ve como yo hubiera querido, se ve un poco borrosa la imagen, pero quiero hacer un poco de referencia en cuanto a lo que fueron las 7 iglesias de una manera muy rápida, ¿sí? Para que ustedes hagan un poco de memoria de lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Quién recuerda cuál fue la primera iglesia que vimos? Muy bien. Representa proféticamente el periodo apostólico que comprende de los años 30 a 100 después de Cristo. Hoy la clase va a ser un poco más extendida porque vamos a ir viendo cómo fue que por épocas tiene una simbología cada una de las iglesias. La primera iglesia fue la iglesia de Éfeso, del año 30 al año 100 después de Cristo. El nombre de Éfeso significa deseo o deseable. Esto denota que la iglesia deseaba al Señor, que ella consideraba que él era deseable. Pero este primer amor decayó, y esta fue la causa de la amonestación del Señor hacia ella. Había caído de su primer estado ideal a uno inferior. Ya no deseaba al Señor como antes, había decaído. Esto fue lo que ocurrió con la iglesia de aquel tiempo. En vida de los apóstoles, estos condujeron a la iglesia al fervor del amor al Señor y no al ritualismo y formas externas de los ministros que le siguieron a ellos. Era una iglesia que había caído y el Señor no podía menos que amonestarlo. Los pastores de aquel tiempo tenían una gran responsabilidad en el estado reprochable de esta iglesia. Ciegos que guían a otros ciegos, ambos caen en el hoyo. Los ministros de la iglesia son pastores que deben guiar a la iglesia a la verdad, como principio de conocimiento y de conducta. Pero lo loable de aquella iglesia era su arduo trabajo por el Señor. Evangelizaban, discipulaban, ayuda social, su celo por el pastorado, su aborrecimiento por el nicolaísmo, que era una doctrina herética que sostenía el enseñoreamiento de la iglesia por parte de los ministros y tolerancia de la disolución. ¿Quién se recuerda qué significaba el nicolaísmo? Muy bien, había un discípulo que se llamaba Nicolás y que había él fomentado ciertas doctrinas no bíblicas y que mucha gente le estaba gustando ese tipo de doctrinas, ¿verdad? Los ministros dominaban a las iglesias sin ningún derecho, ya no estaban los pastores para enfrentar ese desafuero y esto era aprovechado por ellos. La iglesia de Éfeso debía volver sin vacilar al primer amor del Señor. La historia indica que esto no sucedió y como señal la ciudad misma de Éfeso desapareció para siempre tiempo después. Esto quiere decir que con el Señor nunca debe haber descensos, sino siempre estabilidad y ascensos. Muy bien. La iglesia de Esmirna representa proféticamente el periodo que comprende los años 100 al año 313 después de Cristo, desde la muerte del apóstol Juan hasta el edicto tolerante de Constantino. El nombre de Esmirna significa, ¿quién se recuerda? Mirra o amargura. Esta iglesia era perseguida y sufría tribulación y dolor. Pasaba por las amarguras del sufrimiento. Esto era lógicamente un mérito y no un castigo para ella. Esta iglesia es encomendada por el Señor y en ningún momento amonestada. Es una iglesia modelo en su fidelidad. Era una que trabajaba por el Señor sin haber decaído en nada. Conservaba su primer amor por Él. Era una iglesia pobre. Esta había sufrido mucho el despojo de sus bienes por la persecución, pero el Señor no le reprocha esto, sino que le manifiesta que Él conoce esta condición, algo totalmente diferente a lo que la iglesia de la Odisea escuchará del Señor. La pobreza no es un pecado, sino solo para aquellos que son amigos del dinero. Dios valora el desprendimiento y la humildad propia de los sencillos. Así como eran pobres, eran ricos en fe y amor. Sufrían persecución por el judaísmo y los judaizantes que los odiaban y que se portaban no como verdaderos judíos, sino como falsos judíos. Eran despreciados por causa de Jesús, pero estos creyentes eran verdaderos y con los gentiles y amantes y temerosos de Dios. Su tribulación por 10 días, quiere decir las 10 grandes persecuciones imperiales en manos de Nerón, Domiciano, Traiano, Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Justamente esta última duró 10 años desde el decreto, en el año 303 hasta el edicto de Constantino. La iglesia de Pérgamo representa proféticamente el periodo imperial, que comprende del año 313 hasta el año 476 después de Cristo. Desde el edicto tolerante de Constantino hasta la caída de Roma.
El nombre Pérgamo significa casada o comprometida. Esta iglesia se había casado con el mundo, comían de los sacrificados a los ídolos, la idolatría, fornicando así con dioses ajenos de los paganos. Estaban casados con los ídolos, habiendo olvidado su compromiso con el Señor, el esposo de la iglesia. Era una iglesia adúltera, retenía la herejía como la doctrina baalámica o de Balaam, que enseñaba a fornicar con los ídolos, y la doctrina nicolaíta que tratamos en la iglesia de Efeso. Esta iglesia tenía algo bueno, que retenía y no negaba la fe aún ante la persecución. Esto es lógico aquellos que no fornicaban con los ídolos, porque no se puede servir a dos señores. No todos eran idólatras en esta iglesia, pero se estaba permitiendo esto y era de condenar, no actuaba. La iglesia de Tiatira representa proféticamente el periodo medieval que comprende de los años 476 después de Cristo hasta el año 1517 después de Cristo, desde la caída de Roma hasta la Reforma Protestante. El nombre Tiatira significa sacrificio, ofrecimiento de víctimas. Este significado tiene dos aspectos a considerar. En primer lugar, era una iglesia que se sacrificaba por el Señor, es decir, era encomiable. Sus obras últimas eran más que las primeras. No había decaído, sino mejorado lo que tenía, pero desafortunadamente estos eran la gran minoría de aquella época, caracterizada por el paganismo y por la abierta idolatría, representada simbólicamente por la Jezabel mencionada en el libro de Primera de Reyes. La Iglesia Católica en ese periodo comenzó una ofensiva evangelizadora fuerte por numerosos territorios paganos, viviéndolos a la fe de Cristo y trabajando sacrificadamente. Cuando ciertas tribus como los godos, vándalos, francos, etc., invadieron ya en forma a los restos del Imperio Romano, traían cierto conocimiento del cristianismo, pero con herejías erránicas, de manera que los misioneros ganaron a estos para las doctrinas ortodoxas sobre Cristo. Los monjes eran los principales misioneros de la iglesia, y esta no fomentó las misiones hasta el siglo VI. Se evangelizaron territorios paganos en muchos países, Holanda, Escocia, Irlanda, y se estaba trabajando más que en el pasado reciente. Aparecieron órdenes como los benedictos, que propugnaban por la santidad de la humanidad en una vida monástica como medida extrema. Corriendo el tiempo se fundaron otras órdenes, como la de Francisco de Asís, que promovían la santidad igualmente y la caridad con pobres y enfermos. Se sacrificaron grandemente como ser azotados en Europa del siglo XIV, ayudando a los infestados por la plaga y dando sus vidas en ello. Los monasterios eran lugares de ayuda humanitaria para los pobres y los refugiados en tiempos de guerra, dando hospitalidad a viajeros enfermos o pobres. Los modernos hoteles provienen justamente del hospicio o monasterios. En estos lugares se promovía el estudio, la agricultura, la obra social, pero también estos sufrieron un grave proceso de degeneración. Entonces yo quiero que pongan atención en esto, porque en este año estamos hablando más o menos de hasta el año 1517. Y fue exactamente el año 1517 cuando Martín Lutero vino y colocó las 95 tesis acerca de la reforma, por lo cual nosotros somos protestantes. Es decir, la iglesia tuvo unos grandes cambios durante toda esta época, desde Éfeso que empezó, y cuando hablo simbólicamente no es que la última iglesia que estamos hablando ahorita, la de Sardis que viene, que hasta ese año se dio. Todas las iglesias se dieron en el tiempo después de Jesús, pero simbólicamente cada una representa en los tiempos hasta el tiempo actual. No sé si vamos hasta ahí. ¿Sí? Ahora estamos recapitulando, ¿verdad? Bien, luego la iglesia de Sardis representa proféticamente el periodo de la Reforma Protestante, que comprende los años 1517 hasta el año 1750, desde el comienzo de la Reforma Protestante hasta el comienzo del despertamiento espiritual. El nombre de Sardis significa remanente, los que escapan. La época de Sardis es una de muerte y desaparición, y el Señor amonesta a esta a escapar de ella. La triste condición de la iglesia hasta antes de la Reforma era de muerte y desaparición. El catolicismo había caído ya en una casi total degradación espiritual. Su moral ya no valía nada. Un monje agustino, llamado monje agustino alemán Martin Lutero, al constatar toda esa corrupción imperante en Roma, en un viaje suyo a esta, no pudo menos que a su regreso buscar alguna salida. Y esta fue clavar sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, pidiendo una reforma doctrinal y moral, y la respuesta que obtuvo de Roma fue el intento de asesinarlo.
Lutero se salvó de la vida providencialmente y dio inicio a un movimiento de restauración. Había descubierto, entre otras cosas, la reforma o la forma correcta de acercarse a Dios para ser salvo, la justificación por la fe, como bien pudo enseñar el apóstol Pedro. Pero claro, respondiendo al espíritu de la época de herejía y de mundanidad, fue fácilmente tachado de hereje por los herejes. Una vez más, Roma, el papado, había causado otro cisma. El primero fue con la iglesia oriental, totalmente inconveniente para la iglesia de Jesús debido a su arrogancia, prepotencia y endiosamiento en vano. La reforma avanzó y el tiempo pasó, pero pareciera que con el transcurrir del tiempo la iglesia protestante perdía más y más el espíritu de la reforma, que justamente era eso, una reforma. Había escapado de su condición de muerte, pero como que retornaba a ella otra vez. Reforma significa cambio, corrección, mejora, perfeccionamiento. Y esto lo perdía el protestantismo día a día. Hay que tener muy presente que la reforma que adelantó Martín Lutero nunca en ningún sentido fue perfecta, completa o integral. Su tarea fue comenzar algo que debió ser perfeccionado, mas nunca abandonado. Aún al día de hoy, uno escucha a ciertos luteranos o reformados hablar jactándose de su luteranismo, como si este fuera perfecto, completo o terminado, lo cual no es cierto. Muchos hemos remontado ese luteranismo, a esa reforma, escapando de ese contexto de muerte y desaparición, para no manchar nuestras vestiduras blancas y andar en ellas en el día del Señor. Muchos hemos dejado esa condición de muertos en vida, recibiendo avivamiento en el Espíritu. En los reformados de hoy pareciera no existir la más mínima traza de sentido de santidad y compromiso con Dios, porque claro, eso para ellos es fanatismo. Pero el cielo está lleno de esta clase de fanáticos. Y si usted es uno de estos, no deje de serlo. Y si no lo es, comience a considerar. ¿Por qué hablamos un poco de toda esta historia? Porque necesitamos entender cuál ha sido la historia de la iglesia y los procesos que la iglesia ha pasado. Cuando Jesús viene a establecer a sus discípulos, Él comienza a predicar y el Evangelio comienza a darse. Cuando Jesús muere, el Evangelio comienza a pregonarse por todos lados y es predicado por toda Asia y por muchos países. Luego viene la persecución y usted conoce un poco la historia. Se recuerda el primer video que vimos cuando hablamos un poco de la historia de la iglesia, cómo fue que el Constantino y pues el papado comienza a tener cierto poder, ¿verdad? Y luego pues nace la famosa iglesia católica, por decirlo así, y pues se toma poder, el control total de los seres humanos a través de la religión y el gobierno. O sea, hay una unidad en la cual por muchos años esto se siguió viviendo hasta que Martín Lutero pues despierta y pues guiado por el Espíritu Santo pone esas 95 tesis de las cuales habla acerca de lo que la Iglesia Católica o la Iglesia Universal en ese entonces estaba declarando como una realidad verdadera. No vamos a entrar en detalles en cuanto a eso, pero sí quiero que conozcamos un poco o recordemos un poco de la historia hasta el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Estamos claros todos? Bien, luego la Iglesia de Filadelfia representa proféticamente el periodo del despertamiento espiritual, que comprende desde el año 1750 después de Cristo hasta el año 1960. Desde el comienzo del despertamiento espiritual hasta el comienzo del antiavivamiento de la iglesia. El nombre de la iglesia Filadelfia significa amor fraternal. Este periodo continúa ocupándose de la iglesia protestante por la sencilla razón de que el catolicismo ha quedado estancado en su sitial, sin muestras de renovación alguna. Mientras tanto, el protestantismo comienza a reaccionar fuertemente tanto en Europa como en América. De su lamentable condición espiritual, el llamado metodismo de John Wesley y George Whitefield comienza un movimiento de avivamiento fuerte en Inglaterra con resultados notables. Lo mismo sucede en América del Norte, donde se da el gran despertamiento con Jonathan Edwards a la cabeza. Esos predicadores ejercieron una gran influencia en la iglesia protestante de su tiempo, llevándola hacia una búsqueda de Dios hasta ahí inusitada. Era una iglesia que le faltaba el poder de Pentecostés. De ahí las palabras del Señor de tener poca fuerza, pero a la vez no negaban el nombre del Señor. Es decir, su conducta no era reprochable, debido al fuego que se mantenía encendido por la predicación de la santidad y el compromiso con Dios. Esta era una iglesia que estaba poniendo su mirada
en las cosas de arriba, que expresaba su amor a Dios buscando cómo agradarle, sin reparar desordenadamente en lo material y temporal. Aquellos que viven de acuerdo a estos principios tienen la promesa de Dios de ser guardados de la hora de la prueba que viene sobre el mundo impío. Como señal de esto, Filadelfia es una ciudad que permanece hasta hoy. Habiendo sorteado con éxito muchos intentos de destrucción, su nombre moderno es Al-Asahir. La frase sinagoga de Satanás significa aquellos que en una actitud legalista comenzaron y aún continúan a perseguir el movimiento de renovación del protestantismo, como el metodismo en Inglaterra por la iglesia anglicana, o en Norteamérica, donde la iglesia levantó persecución contra Edwards expulsándolo de su seno. En ningún momento ese movimiento se echó para atrás ni negó el nombre del Señor. Al final se tuvo que aceptar el ayuntamiento y sus líderes fueron reivindicados. ¿Por qué hablamos un poco de todo eso? Porque quiero que usted hoy pueda entender algo tan importante. ¿Cómo es que la palabra de Dios ha ido cumpliendo exactamente, fase tras fase, y década tras década, y profecía tras profecía, hasta estar en estos últimos tiempos? Y usted no me dejará mentir cuando nosotros no somos testigos, ¿verdad?, de eso, pero la historia cuenta que cuando entró Guatemala y cuando comienza a este movimiento de la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? No recuerdo si es en Totonicapán o en Chela, donde por primera vez es la manifestación del Espíritu Santo como la conocemos hoy en día. Es decir, por muchos años anteriores a los nuestros, mucha de la gente nunca vivió lo que se vivió en este último tiempo. Pero ¿cómo es que la iglesia en un momento comienza a predicar de santidad, comienza a exhortar a los hombres, a las mujeres a vivir en santidad, a alejarse del pecado, ¿verdad? Y usted sabe muy bien, como por ejemplo G.C. Ávila, ¿verdad? Un hombre que predicaba de una manera, si hoy lo escucháramos, usted podría decir qué ofensivo, ¿verdad? Qué manera de predicar, cómo mandaba a la gente al infierno. Pero en ese entonces había un celo por vivir en la santidad para el Señor que no se ha vuelto a repetir. Porque en este último tiempo la iglesia, eso se dejó de predicar. Yo quiero que hoy usted pueda expandir un poco nuestro entendimiento y podamos ver cómo bíblicamente todo se ha ido cumpliendo y cómo la iglesia de hoy en día, cuando hablo de la iglesia no hablo solo de Canadá, hablo de la iglesia a nivel mundial, se alejó totalmente del camino que el Señor estaba pidiendo. Amén. La iglesia de la Odisea representa proféticamente el periodo de la tibieza, que comprende de los años de 1960 hasta nuestros días, desde el comienzo del entibiamiento de la iglesia hasta la segunda venida del Señor. El nombre la Odisea significa juicio del pueblo. Esta es una iglesia que, como su nombre simbólico lo dice, está bajo el juicio del Señor. Lo verdaderamente grave de esto es que no encontramos ninguna alabanza de parte del Señor. No hay ni uno solo, no hay nada positivo que resaltarle. Esto indica una situación muy grave, gravísima, que piensa la iglesia de hoy hacer. Y aquí es necesario hablar de las tres grandes sectas del cristianismo para salir de esta catastrófica situación en la que estamos. Tanto el catolicismo como el protestantismo y el ortodoxismo tienen que hacer algo para ponerse a tono con el Señor y evitar su total desastre. La iglesia de este tiempo tiene sus días contados. Si se piensa que esto es fatalismo, terrorismo religioso, fanatismo, fundamento extremo, ilusionarse, esto está pensando mal, porque es la realidad, que estamos en la última etapa y estamos viendo la última iglesia de las 7 iglesias. En los años 60, el punto de partida del periodo de la Odisea tomó fuerza, malamente llamada la teología o evangelio de la prosperidad. A partir de esa década, es decir, esto viene de los años 60, esa teología comenzó a hacer serios estragos en el estado espiritual de la iglesia, empezando por el protestantismo estadounidense. En sus comienzos, en la década del 40, sus enseñanzas eran aceptablemente ortodoxas, por cuanto rescataban la doctrina de la provisión de Dios para su iglesia, considerablemente olvidada, pero pasando el tiempo se hizo claramente evidente la desviación de sus maestros. En la década de los 90, líderes influyentes del protestantismo carismático abrazaron esta doctrina, esparciéndola aún más,
Y ya en la primera década del siglo XXI, todas las 13 ramas sectarias del cristianismo, los protestantes, los católicos y los ortodoxos, tenían en sus púlpitos estas enseñanzas en los principales continentes, predominando acentuadamente en el protestantismo. Esto se ha convertido en el caldo de cultivo de esta herejía destructiva y diabólica. De esa manera se ha cumplido la palabra profética del Apocalipsis sobre el periodo final de la iglesia, que es la Odisea, una iglesia inclinada hacia lo material y hacia el dinero. La Odisea es una iglesia metalizada, arrogante, engreída, confiada en sí misma, que aparenta las cosas, que no quiere a la gente, que no ama a las personas, que no quiere ver la verdad ni santificarse, ni enriquecer su vida en las cosas espirituales. Es una iglesia conformista, liviana, simple, necia, con comezón de oír lo que le agrada a su carne, burlona, sorda a las razones y amonestaciones del Señor. Solo quiere que le hablen de prosperidad material, de casas, de carros, de bendiciones, entre comillas, propiedades, oro, plata, viajes, dinero, cuentas pagadas, deudas pagadas, tarjetas pagadas. Es una iglesia que cuando le hablan de cosas espirituales se aburre y se duerme. Ya no está de moda hablar de esto en la iglesia, y el que lo haga ya no está en nada, se queda sin audiencia. Los ministros que guían la iglesia del Señor de estos días son responsables del descalabro que le espera a esta última iglesia. Los ministros de hoy deben abrir los ojos de los ciegos de este tiempo, que no están apercibidos a lo que viene, pero no lo están haciendo porque ellos tampoco han abierto sus ojos. Se están amontonando maestros conforme a lo que se quiere oír, pero no a lo que se debe oír. Hay comezón de oír fábulas, cuentos, historias, halagañas, pero la palabra de Dios que amonesta y advierte ya es muy simple. Cuando se predica con seriedad es para hablar de dinero. El resto del tiempo es solo con burla y livianidad. Hemos de llamarle a esto un ministerio fiel al Señor. Hay muchos por ahí fanfarroneando de ministros fieles cuando no lo son. La voz profética en la iglesia se escucha cada vez más débil y tenue. Algunos que hablamos estas cosas en la iglesia nos sentimos como Jeremías, hablándole a un Israel semejante a las paredes o a los muros, menos a gente de carne y sangre que tiene oídos para oír, pero que no quiere. Cada cual quiere ir por sus caminos y pensamientos, menos por los del Señor. La iglesia del Señor solo tiene un camino: imitar a la iglesia de Filadelfia y Esmirna. La iglesia de Filadelfia tenía alabanza al Señor, no reprochaba. Esta iglesia puede edificar también la iglesia del último tiempo, que en esta iglesia de hoy es una iglesia con poca fuerza, parecida a la del periodo del año 1750. Si comparamos la fuerza, el poder que tenía la iglesia original con la de hoy, es clara la diferencia. Usted se puede convencer fácilmente de esto leyendo con entendimiento el libro de los Hechos. Pero la iglesia de Filadelfia no negó el nombre del Señor y guardó su palabra. Así son los pocos creyentes fieles de ese tiempo. Por esta causa, el tipo de iglesia de Filadelfia será guardada de la hora de prueba que viene sobre el mundo. Lo que comencemos como la gran tribulación, los juicios de Dios, entrará por la puerta que le ha abierto el Señor a la nueva Jerusalén dignamente. La iglesia de Esmirna es la otra iglesia que recibe alabanza del Señor y que no hay un reproche. Es una iglesia sufrida, pero fiel, pobre, pero rica, una iglesia que tiene asegurada su corona de vida. Esmirna simboliza también a la iglesia de este tiempo, que ha de sufrir persecución por causa de la palabra de Dios y por su testimonio, pero es una iglesia llamada a no temer en nada a lo que va a padecer. Su corona de vida está asegurada si es fiel hasta el fin. Pero que no tienen estas dos iglesias que las otras sí. En esas iglesias no había nicolaísmo, como se dijo, la doctrina que promueve el dominio ministerial y que por esa causa se ve obligado a ser permisivo y tolerante con disolución. Es una doctrina del diablo que solo destruye y pierde a los que se practican y sufren. Tampoco había en estas dos iglesias la doctrina de Balaam, que enseña el camino a la idolatría y la infidelidad a Dios con el mundo. No había tampoco la tolerancia a Jezabel espiritual, que también pregona la idolatría y hechicerías diabólicas. Tres pecados que están perdiendo la iglesia del día de hoy, y que concordia a Cristo con Belial, y que parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el mundo y los ídolos, porque ustedes son templo del Dios viviente como hijos de Dios, y Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salgan en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen el mundo, y yo lo recibiré y seré para vosotros por Padre, y
y ustedes serán hijos para mí. ¿Por qué les quise dar esta pequeña información? Porque lo que hoy vamos a hablar, amados hermanos, tiene mucho que ver con el punto donde estamos exactamente el día de hoy como Ministerios Cádash. Hoy estoy hablándole al liderazgo de la iglesia. Estoy hablando de la gente que tiene una, como siempre le he dicho, una posición ministerial dentro de esta iglesia. Estás sirviendo, estás liderando, tienes gente a tu cargo, y Dios quiere hacernos entender que en esos últimos tiempos la iglesia debe despertar. Y nosotros como liderazgo debemos estar con los ojos muy abiertos y despiertos a lo que Dios quiere hacer. Porque voy a poner un ejemplo tan sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que en la red, dije que les iba a preguntarlos desde atrás, ¿verdad? En la red de Fátima y Juan Ramón, vamos a hacer esa suposición. Tienen una red de 12 personas. Comienzan a hablarles de Dios, comienzan a enseñar, a discipularlos, ¿verdad? Y cuando menos sienten, tienen 8 grupos a su cargo. Pero si ellos dos no están haciendo bien las cosas, y ellos están dando un mal testimonio, ellos están dando una mala enseñanza, lo que estamos haciendo es mal formar a nuestra gente. Y estamos dando en ellos una formación que no es bíblica, un testimonio, un ejemplo que no es bíblico. Y por eso es tan importante que nosotros como iglesia, como Ministerios Cádash, como liderazgo, como discípulos del Señor, estemos totalmente llenos de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Esa última enseñanza, yo le oré mucho al Señor y al Señor, al primero que tienes que hablar es a mí, al primero que tienes que reprender es a mí. Son 8 años de ministerio, donde hemos visto la mano de Dios, donde hemos visto a Dios obrar de maneras sorprendentes, pero también nos hemos equivocado. También hemos cometido errores, y muchos de esos errores, lamentablemente, tienen que ver con las personas. No errores sobre cosas materiales, sobre algo superficial, sobre, qué sé yo, el color de una iglesia, tantas cosas que son irrelevantes, sino errores que nos puede causar que una persona deje los caminos del Señor por nuestra culpa, que porque demos un mal testimonio, que porque una mala actitud vengamos y les digamos algo totalmente fuera del orden bíblico. Hoy le he orado al Señor y le he pedido, porque lo que hoy vamos a hablar sea una enseñanza que edifique nuestras vidas. Amén. Así que quiero solo continuar aquí con esto. En cada una de las enseñanzas el Señor habló tanto a mi vida y a mi corazón, pero en esta última en especial, yo creo que todos hemos escuchado acerca de la iglesia de la que vamos a hablar en este momento, y la represión que Dios tiene. Y si bien, como hablamos en las sesiones anteriores, Jesús cuando hablaba a la iglesia, primero los felicitaba, primero decía qué buen trabajo están haciendo, bien los felicito por ese amor que tienen, porque aunque tienen poca fuerza no se han dado por vencido y han continuado, pero luego decía, pero tengo en contra de ti algo. Amén. Lamentablemente no pueden leer, digamos, la parte donde está cada una de las, que hice esta pequeña gráfica, está muy lejos, lamentablemente no la pude hacer como hubiera querido, pero en cada una de ellas, en la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, en Sardis, Dios le habla a cada una de ellas, porque en estos 2000 años que llevamos de iglesia, por decirlo así, cada una ha marcado un tiempo, cada una ha tenido un tiempo hasta el día de hoy, y hoy estamos en la última generación, en la última iglesia. No hay otra iglesia, no se va a levantar otra iglesia, esta es la última iglesia.
Y proféticamente el Señor le dice: tengo contra de ti algo, tengo algo que decirte. Y creo que usted sabe esta historia porque muchos predicadores lo utilizan, empezando por mí, cuando Dios le dice: ¿por cuál no eres ni frío ni caliente? Y eso hablaba mucho a mi corazón. Eso me confrontaba mucho de lo que Dios está hablando en esa parte. No eres frío ni caliente. Y entonces empiezo con esto. Muchos pensamos que el no ser frío no caliente es para aquellas personas que de repente no vienen muy seguido a la iglesia, que vienen un domingo sí, vienen 4 no. Pero si yo les preguntara hoy, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo estamos actuando en cada uno de los ministerios que Dios nos ha asignado? ¿De qué manera estamos sirviéndole a Dios? ¿Estaremos trabajando con un corazón apasionado por el Señor? ¿O estaremos como la iglesia de Efeso cuando el Señor le dice: pero tengo en contra de ti algo, que has dejado tu primer amor? Entonces comenzamos a trabajar por compromiso, de mala gana, con una mala actitud, porque si no llego me van a regañar. Y entonces hoy, dentro de lo que vamos a hablar, yo quiero abrirles un poco mi corazón. Tal vez no como el ungido de Dios, como muchos dicen, no toquen al ungido, ¿verdad? Sino como Walter Rodríguez, como el hombre. No como el siervo de Dios, sino como un hombre como ustedes, con los mismos errores, con las mismas dificultades, con las mismas situaciones que nosotros hay que vivir. Donde humanamente, hace mucho tiempo, tal vez hemos pastorado con mi esposa, donde humanamente en algunas oportunidades hemos querido renunciar y ya no seguir. Porque es bien difícil. Es sumamente complicado el tratar de llevar una línea hacia donde Dios se quiere llevar y tratar de hacer ver a la gente hacia donde Dios quiere llevarnos como iglesia. Y de repente cuando Dios nos habla y nos hace ver y hacia dónde queremos ir, y de repente vienen las conjeturas: o ay, ¿por qué el pastor se hace eso? ¿Y por qué se toma una decisión? Yo no estoy de acuerdo en eso. No sé si me voy a entender. Entonces muchas veces trabajar de esta manera es bien difícil. Por eso dice la Biblia que cuando estaban todos unánimes juntos, en un mismo sentir, el Espíritu Santo descendió y hizo maravillas en ese lugar. Y si no estamos en un mismo sentir como iglesia, como ministerio, si no estamos apasionados por el Señor, si no estamos de verdad convencidos de que esta es nuestra casa y aquí es donde Dios nos quiere trabajando, lo único, con mucho respeto se lo digo, lo único que estamos haciendo es atrasando el propósito que Dios tiene para acá. Porque si no tenemos la actitud correcta, de repente que no, hoy no tengo ganas de ir discipulado, es que eso de ir a las reuniones, que aburre, debemos todos estar en un mismo sentido, trabajando para el Señor. Estoy buscando el archivo que se me perdió. Creo que aquí está. Y entonces cuando analizamos cada una de las iglesias, me conmueve el corazón de lo que Dios habla y de lo que Dios está revelando a través de su Hijo Jesús en cada una de ellas. Me conmueve el corazón ver cómo en las 7 iglesias Dios trató la manera de hacerles ver qué es lo que había que hacer para ser una iglesia como Él quiere que seamos. Recuerdan que hemos estado hablando acerca de que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y por eso cuando Él habla de estas 7 iglesias les hace ver qué errores estaban cometiendo y en qué cosas estaban siendo fortalecidos, para que en este último tiempo, amada iglesia Kadash, seamos nosotros esa iglesia o parte de esa iglesia de la que el Señor viene a traer. Que seamos nosotros los que estemos apasionados por el Señor con un corazón, con todo el deseo de servirle a Dios, con todo el deseo de cambiar las cosas, con todo el deseo de amar sobre todas las cosas. Nuestro anhelo como ministerio no es que esta iglesia crezca en número, eso es de Dios, eso Dios lo va a hacer. Nuestro anhelo es que nosotros, la gente que Dios nos envíe, la aprendamos a amar y aprendamos a